Bienvenidos, queridos amigos de 92.5 Radio Forever, a este segmento La Verdad. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador ha enfrentado desafíos en la renovación del Consejo Nacional Electoral. Desde el 2023, inicialmente se inició un concurso para renovar parcialmente 2 de los 5 consejeros, pero fue paralizado por más de un año debido a una acción de protección que retrotrajo el proceso a su inicio. En octubre del 2024, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió continuar con la renovación parcial, pese al vencimiento de los periodos en noviembre. La decisión incluye reconformar la comisión de selección con paridad de género, anular resoluciones previas y avanzar en fases como impugnación y oposición. Esto generó cuestionamientos sobre manipulación, prórrogas indebidas y protección de derechos en medio de los preparativos para las elecciones del 2025. Para analizar este tema, contamos con la participación vía Zoom del doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y con la participación de la doctora María Cristina Cronfle, consejera suplente del Consejo Nacional Electoral. Soy Modesto Gerardo Apolo Terán, bienvenidos a la segunda temporada de La Verdad. Una breve reseña biográfica sobre nuestros invitados. La abogada María Cristina Cronfle es una activista política ecuatoriana con un comprometido perfil público en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Obtuvo su título en Derecho en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es ex asambleísta por el Partido Social Cristiano. Tras su periodo legislativo, ha continuado su labor desde cargos institucionales como consejera del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, y es consejera suplente del Consejo Nacional Electoral. Bienvenida, María Cristina, qué gusto tenerte en los micrófonos y en la cámara de Radio Forever. Gracias, Modesto, por la invitación. Gracias a toda su amable audiencia, siempre por compartir conmigo temas tan fundamentales y trascendentales para la coyuntura de nuestro país. Sin lugar a dudas. Nuestro contertulio, que esperamos que se agregue pronto al Zoom, el doctor Carlos Aguinaga, es expresidente del Tribunal Supremo Electoral, jurista ecuatoriano con formación de doctor en jurisprudencia. Entre diciembre del 2000 y enero del 2003 presidió el extinto Tribunal Supremo Electoral, donde impulsó la creación del Consejo Electoral Andino, reforzando mecanismos de colaboración regional en materia electoral. Fue el primero en implementar la transmisión de resultados electorales preliminares, una herramienta orientada a promover la transparencia. Entrando en materia, María Cristina, como consejera suplente afectada directamente, ¿cómo describes los impactos personales e institucionales de la paralización del concurso de la renovación parcial del CNE por más de un año y qué retos de transparencia identificas en el proceso que le impidió principalizarte? Bueno, a decir verdad, esto era crónica de una muerte anunciada. Lo veníamos diciendo mucho tiempo atrás. De hecho, yo le envié una carta a Diana Tamain aclarándole que sus métodos fatuos de revisión, observancia y seguimiento de las acciones de los partidos políticos permitieron en que en muchas ocasiones el pueblo ecuatoriano escogiera ratas en lugar de conejos. Y hoy los vemos en la cárcel. Hoy los vemos procesados, vemos que quienes han financiado partidos políticos también están enfrentando esquemas de justicia. Justamente ¿por qué? Porque la omisión es una omisión cómplice. Esto se lo advertí desde hace mucho tiempo, es público y notorio, porque además lo hice mediante una carta abierta dirigida a Diana Tamain, la cual nunca tuve la respuesta alguna, así como tampoco tuvo la decencia, digamos así, de salir el día 20 de noviembre, que acudimos a las instalaciones del CNE, los suplentes, con la finalidad única de principalizarnos, ingresar al recinto del CNE, el establecimiento. Estaba vallado, totalmente vallado. Yo creo que
Podríamos también en algún momento retransmitir las imágenes, pero la visita era muy clara, ¿no? Eran solamente los tres suplentes, es decir, una persona en silla de ruedas, María Cristina Cronfle, disculparán el orden, José Merino, que es abogado empresario, y Mónica Noriega, que es abogada de tercera edad. Y quienes nos acompañaron ese día, estimado Modesto, fueron unas pocas personas, éramos alrededor de 20 inicialmente, y eran del Frente de Jubilados, es decir, digamos usted, frente a todo el contingente policial desplegado, había una desproporcionalidad bárbara, o sea, realmente en derecho penal Zaffaroni se habría vuelto loco frente a esta dimensión de desproporcionalidad del muro de contención. Y entonces, lo importante de esto es destacar que sí, tenía que haberse ido el 20 de noviembre todo este cuarteto para el cual ya el artículo de la Constitución le establecía los 6 años. Y además de eso, que miremos la réplica del mensaje que nos dejó Diana Salazar. En el instante en que ella cumplió los 6 años, ¿qué dijo? Yo no me voy a someter a prórroga porque tengo mi suplente, que es lo que dice exactamente el reglamento que estábamos exigiendo aplicar para nuestra causal, porque la Procuraduría General del Estado fue muy clara en indicar que únicamente procedería la prórroga bajo la cual están sujetos con cadenas, no sé, candados y demás, solamente si no existiere otro suplente, y no existíamos nada más uno, existíamos 4 en aquel entonces. Desde entonces falleció el doctor Hugo León y en orden de prelación está José Merino y de ahí vendría yo. Tengo que acotar, aunque las demandas ante la Corte Constitucional fueron motivadas por mí y apoyadas en grupo por los suplentes, hasta la fecha el abogado Merino, que ya está principalizado y que ya ha actuado, no nos ha permitido tampoco a las otras 2 mujeres suplentes hacer uso de nuestro derecho de participación también. Entonces tenemos por ahí un doble sesgo de vulnerabilidad, pero también abocar a la Corte Constitucional a que tome medidas y dé respuesta a lo que presentamos frente a ella, que fue una solicitud de criterio, demanda de criterio, el mismo criterio con el cual se sacó a Allen Berbera. Pero entonces, ¿por qué hay momentos selectivos de aplicación de normativa? ¿Por qué? Usted me preguntaba respecto de temas políticos, y sí, debo decirle que creo yo que la política está instaurada no solamente en la función judicial de nuestro país, sino que también está metida en el CNE. Yo soy partidaria de que ninguna persona que represente un partido político debería de concursar para el CNE. Debería ser ciudadanía llana, ciudadanía que tal vez en algún momento participó, pero que ya tiene al menos 8 años de no haber participado en contiendas electorales o de no haber participado como adherentes ni afiliados a partidos políticos. ¿Por qué? Porque ahí nos metemos en la mezcla del financiamiento mixto que tiene el Estado ecuatoriano y nos confrontamos también con la pregunta que se hace el Ejecutivo desde la eliminación de estos fondos partidarios permanentes y el fondo partidario electoral también. María Cristina, perdón que te interrumpa, pero en principio suena bien lo que acabas de decir, que de una manera u otra se supone que debe de aplicarse por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y hemos visto, inclusive por el caso Liga Azul y todo esto, de que es letra muerta, porque al fin y al cabo, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que está llamado por su naturaleza a ser apolítico,
resulta que está incrustada la política. Peor en un organismo en el que su hacer es regular el quehacer político. Y entonces aquí viene la pregunta, María Cristina. Uno se prorroga porque no le queda otra, otros se prorrogan porque le interesa de manera personal no quedarse sin trabajo, sin actividades, lo que sea. Otros se prorrogan porque a lo mejor están sacando algún tipo de beneficio, no te digo que económico, pero a lo mejor es amigo del que está en el poder. Y entonces, claro, esta especie de tráfico de influencias beneficia a uno, a otro, etcétera. A tu criterio, María Cristina, ¿qué es lo que ha motivado esta prórroga que resulta que coincidentalmente dicen, no podemos dar un paso al costado porque ya tenemos el proceso electoral a portas, y entonces, como cada 2 años tenemos el proceso presidencial, el proceso de dignidades seccionales, así nunca salen, pues, ¿no? No, y no solamente eso, tenemos también la solicitud de revocatoria del mandato de los 200 y pico de alcaldes y además de las 800 y pico de juntas parroquiales. Entonces, siempre va a estar en el proceso electoral. Eso no es impedimento. Eso no es impedimento y eso es solamente una interpretación muy extensiva y provocativa respecto de la norma. El CPCCS es una función, bueno, no es una función del Estado, es parte de una función del Estado que la gente no conoce, que es la FTCS, la Función de Transparencia y Control Social, que está constituida por Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado y todas las superintendencias, además del CPCCS. Pero el CPCCS evidentemente tiene una cola electoral porque fueron puestos ahí mediante el Consejo Nacional Electoral, ¿cierto? Participaron como cualquier candidato, pero evidentemente ahí tenemos un fraccionamiento del constitucionalismo en el Ecuador, donde una función depende de otra para ser instaurada, y es donde más de un constitucionalista ilustrado, que ya, digamos, de los orígenes del constitucionalismo seguramente están revolcándose en la tumba, ahora que tienen incluso la intención, creería yo, ingenua, y me voy a permitir calificarla de esta manera, de exponer a los jueces constitucionales a un juicio político. Estamos queriendo como país que la política no tenga nada que ver con los temas judiciales. Y la Corte Constitucional es uno de los rezagos que nos queda como última instancia cuando hay vicios de inconstitucionalidad en una norma, cuando no estamos de acuerdo completamente con las decisiones de autoridades competentes, y eso hace que sea una especie, no de intocables, pero sí evidentemente están bajo el escrutinio internacional, y por eso hemos tenido tantas participaciones respecto de derechos humanos frente a esta posibilidad de confrontarlos a un juicio político. Yo no estaría de acuerdo, por sanidad de la democracia, que esto suceda de esta manera, pero sí, por supuesto, estoy de acuerdo con la eliminación de los fondos partidarios permanentes. Y esto lo he venido diciendo durante mucho tiempo. Estoy muy de acuerdo. Algunos me han salido con el tema de que entonces solamente quienes tengan dinero van a poder tener partidos políticos, lo cual es falso, de falsedad absoluta, porque si no, nunca hubiese existido ni el MPD, no hubiese existido otros partidos que representan las bases sociales o la estructura social de nuestro país. No nos vayamos muy lejos, María Cristina, si me permites, disculpa la interrupción. Sí. Y después del comentario vamos al corte comercial y retornamos con este interesantísimo diálogo, pero recordemos el CFP, jugaba con las reglas en las cuales era el frente, era un frente popular del pueblo, base popular, que no tenía pues financiamiento del Estado, sino que ahí pasaban el sombrero, y de una manera u otra, digamos que llegó a ser poder después de inclusive del triunvirato.
Entonces, Así es. no nos pongamos muy fatalistas en el tema, como dicen, no, solo los ricos van a poder tener poder. Es una falacia. O los vinculados al narcotráfico, porque entonces van a hacer las campañas financiadas por ellos. Pero si están metidos ahorita, Modesto, los de los EDO están metidos ahorita. ¿Por qué? Porque ya después del corte comercial les voy a dar mi argumentación. Perfecto. Del por qué han sido los partidos políticos un emprendimiento y un modelo de negocio para esta gente. Perfecto. Eso luego del corte comercial. Damos la bienvenida al doctor Carlos Aguinaga. Bienvenido a los micrófonos y las cámaras, doctor, de Radio Forever 92.5. Muy buenos días, Modesto. Para mí es un gusto compartir con ustedes en su programa La Verdad de Radio Forever. Gracias, Carlos. Como es presidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo evalúa la evolución del marco legal electoral en el Ecuador desde la transición al CNE en el 2008? ¿Y qué lecciones de transparencia, eso es terrible, en procesos de selección de autoridades electorales del pasado podrían aplicarse para evitar retrasos como el que hemos sufrido recientemente? Bueno, ya han pasado desde la Constitución del 2008 y el Código de la Democracia del 10 de agosto del 2009. Ya ha pasado un tiempo prudencial para evaluar el funcionamiento de la gobernación electoral, que hoy es bicéfala, porque tenemos un Tribunal Contencioso Electoral que administra justicia y un Consejo Nacional Electoral que administra elecciones. Y yo creo que nos ha dejado muchas lecciones a los ecuatorianos, a la sociedad democrática, y me parece que es el momento de revisar este modelo. Yo creo que este modelo está agotado, la fuente de designación no es la mejor, ha sido criticada no solo en el caso del Consejo Nacional Electoral, sino de todos los organismos públicos. Este sistema de designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha sido cuestionado, y es el organismo que ha llevado a la desinstitucionalización democrática de todos los organismos públicos, sin excepción. No hay excepciones. Entonces, realmente este funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, con carencia de legitimidad de origen, porque la legitimidad de origen pueden argumentar que se trata de un proceso de concurso, pero hemos visto que no existe pluralidad, representación de todos los sectores, ni siquiera una verdadera representación ciudadana, que fue el leitmotiv original de sacar a los políticos de la designación antigua y meter ciudadanos. Entonces el remedio fue peor que la enfermedad, y creo que ya es hora de que la sociedad democrática, los ciudadanos, los partidos, los movimientos, las organizaciones de la sociedad civil vinculados con democracia, exijamos un cambio de modelo y de estructura de la gobernación. Correcto. María Cristina, antes del corte comercial tú decías que tú podías fundamentar el porqué en muchas ocasiones las campañas para las diversas dignidades políticas no solamente que estaban viciadas, sino que también estaban infiltrados, por decirlo de alguna manera, y se habían convertido en un negocio para estas organizaciones delincuenciales, justamente entrar en la política. ¿Podrías, por favor, darnos una explicación al respecto? Claro, en efecto, uno de los argumentos para eliminar este fondo partidario permanente e incluso el fondo de promoción electoral es que van a empezar a tener solamente fondos quienes tienen dinero o las organizaciones, los EDO. Pero ya los vemos, o sea, eso ya está sucediendo actualmente. Entonces, considerar que esa variable va a hacer que eso se prolifere es absurdo, y debemos remitirnos al artículo 355 del Código de la Democracia, donde nos establece cuáles son
los montos que van a recibir para el fondo partidario permanente, y hay que aclarar lo siguiente: una organización solamente debe cumplir un requisito para recibir el 50% del fondo partidario permanente, y voy a decir los siguientes requisitos, ¿sí? Uno de ellos es el 4% en 2 elecciones pluripersonales consecutivas, o 3 asambleístas, ¿sí?, que haya conseguido el partido, 5% de los alcaldes porque es disyuntivo, de paso es disyuntivo, o el 10% de concejales, lo que quiere decir que con solo cumplir uno de ellos ya tienen acceso al 50%. El otro 35% se reparte dependiendo de la asignación de escaños, cuántos votos hayan alcanzado en las elecciones. Entonces, finalmente nos ponemos a darnos, y el otro 15% es para la Escuela de la Democracia, que tienen los partidos políticos que de alguna manera sustentar, no sé, funciona de alguna manera, pero creo yo que le falta mucho al tema de la Escuela de la Democracia. Sin embargo, con esto, ¿sí?, con esto tenemos claro que al cumplir un requisito, es que me parece extremadamente laxo el requisito, o sea, para poder acceder al 50% de platas estatales, plata del pueblo ecuatoriano. Y luego de eso no existen medidas robustas de verificación, no existen medidas de contingencia de estas, de la proliferación de la no rendición de cuentas exacta dentro de los tiempos y demás. Y además de eso se le da la oportunidad de que si falla una vez el partido político, aun cuando sea con plata del Estado, tiene una segunda ocasión, y en esa segunda ocasión sí se lo puede desvincular o se lo puede dar de baja al partido político. Creo que son muy laxos, que no comprenden que un partido político no es solamente en este punto, cuando hay plata de por medio, no es solamente un espacio de legitimación para que la ciudadanía tenga vocería y representación, sino que se convierte en un espacio de emprendimientos o de espacios de negocio donde los partidos políticos, dígame usted, ¿en qué momento se mueven? Tienen fondo partidario permanente, ¿sí? Y aparte tienen el de promoción electoral. Pero ¿cuándo se mueven los partidos políticos? Los partidos políticos yo no veo que hagan convenciones, que hagan capacitaciones, yo no veo, sino quizá entre ellos, entre la cúpula, se envían de becas a estudiar afuera y demás. Entonces, realmente el manejo de los partidos políticos ha sido muy mal llevado en el Ecuador. Y estas normas que tenemos actualmente no favorecen, porque además no tienen una línea de ética ni tienen una línea de trazabilidad de que pueda exigirles a las autoridades tales como Diana Tamaín y los otros prorrogados que puedan tener una mano más dura respecto de esto, porque esto no es falta de norma, esto es falta de voluntad política, es falta de valentía y es falta de ponerse la camiseta de la ética por el país. Correcto. Carlos, luego del corte comercial, pareciera que el día de ayer conversábamos con un abogado tributarista y dice que pareciera que estamos confundidos en la utilización del lenguaje del idioma español, del idioma castellano. Y pareciera que hemos confundido el tema de transparencia con traslucidez. Resulta que lo que más reclamamos es transparencia y lo que más falta es transparencia. Y más aún soportado este proceso en una entidad en la cual la gran mayoría de los ecuatorianos queremos que desaparezca, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, este es, digamos que, el arranque para un proceso que va luego a terminar con la elección o el escogitamiento de quienes tienen que reemplazar a los consejeros en el Consejo Nacional Electoral. Pero con esto, ¿cómo lograr que la legitimidad, al fin y al cabo, de
los que salen electos, cuando desde el arranque existen dudas en cuanto al tema de la transparencia de sus acciones? Eso, por favor, si nos puedes ayudar luego el corte comercial. Carlos, teniendo presente que la transparencia es aquello que permite ver todo lo que está tras el vidrio y por el contrario, la translucidez solamente permite el ingreso de la luz y no deja ver, oculta lo que está atrás del vidrio. Trayendo este paralelismo, existe una gran tela de dudas sobre la transparencia y ha venido durante años en cuanto al tema, no solo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el organismo con el que se arranca todo esto, sobre todo en el tema de los procesos electorales, sistemas y todo lo demás. ¿Cómo llegar a esa transparencia tan anhelada y parece inalcanzable? Bueno, en primer lugar, para mí es muy grato compartir este panel con María Cristina Cronfle. Yendo al fondo de tu pregunta, uno de los principios modernos del derecho electoral es la transparencia electoral, justamente. Es decir, que todos los actos, resoluciones, procedimientos, acciones, mecanismos, sistemas, información, documentación, tienen que estar al alcance de la mano de los actores políticos, de los ciudadanos y de la sociedad. Incluso la Constitución de Montecristi trajo una norma, un principio de que las sesiones de los organismos electorales son públicas, que más que generar transparencia ha operado como la translucidez, o sea, solo dejan ingresar para que veamos, pero no vemos el fondo, ¿no es cierto? No vemos el fondo de los mecanismos, ni vemos el trasfondo de las negociaciones debajo de la mesa, ni vemos tampoco unas reglas de competición electoral o condiciones de equidad y de igualdad en la competición política electoral. Entonces, ese es el problema. Creemos que transparencia es publicar un dato electoral producto de una tabulación y un resultado, cuando la transparencia es desde su origen. Es decir, ¿cómo voy a tabularlo? ¿Qué tipo de seguridad hay? ¿Cuánto me demoro? ¿Cuáles son los operadores que están tabulando ese dato? ¿Qué tipo de controles y monitoreos tienen? Si ellos tienen o no acceso a ver el dato que están modificando, si hay versatilidad y además seguridad en ese dato, si el dato que se encripta la data y viaja la data, no hay posibilidad de manipulación, es decir, está garantizado. Si adicionalmente lo que yo estoy haciendo le permito al otro, es decir, a los competidores que también compitan conmigo y que puedan procesar su data, ¿no es cierto? Estoy poniendo el ejemplo solo de transmisión y de un resultado electoral para hacer notar que la transparencia no es publicar en un sitio web ni en una app. La transparencia es conocer e intervenir en todo en el proceso, porque somos actores del proceso, ¿no es cierto? Y ahí viene todo el submundo de lo que involucra y ocurre en una administración de un proceso electoral. Se dice, y muchas veces hemos de haber oído, que los consejeros dicen no hay norma, pero hay muchas cosas que están reguladas sin que haya norma, y hay otras cosas que no quieren regular porque no les da la gana, sencillamente, y ese es el financiamiento a la política, el uso del dinero en las campañas, en redes sociales, en plataformas informáticas, etcétera. Entonces, ahí hay un tema de falta de transparencia. O sea, a esta ley que está en el título 5 del Código de Democracia, en mi criterio personal no sirve para nada. O sea, hay que rehacer
el construir un sistema de partidos con unas normas que permitan el control, la vigilancia, la comprobación, la interacción, el uso del dinero en la política, la labor de campo de los políticos, porque hoy no hay control del uso del dinero en efectivo. La narcopolítica no gira un cheque, ni hace un depósito. Los GDO tampoco. Los trus de corrupción, que hay trus de corrupción en electricidad, en telecomunicaciones, en petróleo, en salud, tampoco están dejando huella. Eso es un absurdo. Entonces, cuando tenemos mal diseñado un sistema de partidos políticos, hay que cambiarlo. Y este sistema no vale, no tiene validez alguna. Carlos, una pregunta. Inveteradamente, desde que tengo uso de razón y ya estoy en la tercera edad, siempre las campañas han tenido como elemento común el tema de las invasiones. El voto está ahí en esa masificación. Y entonces resulta que vienen y le ponen el poste, le ponen el transformador, extienden un cable, la luz, digamos, no pagan luz, etcétera. De una manera u otra propician las invasiones. Recuerdo, era yo muy pequeño, Assad Bucaram llegaba a vender en un sucre de aquella época el metro cuadrado en lo que ahora es el suburbio de Guayaquil. Y así podemos citar un sinnúmero de situaciones. Eso es parte de la corrupción, pero eso a vista y paciencia del organismo electoral, y resulta que no importa, el candidato sacó los votos y se acabó. ¿No debería ser eso también un delito, o por lo menos impedírsele a este personaje que participe? Porque, perdóname, los votos los adquiere comprándolos, entre comillas. Yo recuerdo que Correa sacó esta historia de que sea el Estado el que financie para que no sean las chequeras de los ricos, porque Álvaro Noboa, el padre de nuestro presidente, salía regalando colchones, quintales de harina, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que antes de eso, que no existía el financiamiento por parte del Estado, se daba pues también otras metodologías, por decirlo de alguna manera suave, para captar el voto, que también era, digamos que con dinero ajeno, ¿no? Efectivamente, era con dinero privado, ¿no es cierto? Y las grandes corporaciones lo que hacían es financiaban a varios partidos, porque además había pocas organizaciones. Entonces, los grupos económicos, no voy a poner nombre, financiaban a los de la izquierda democrática, financiaban a los socialcristianos, financiaban a los rosistas, a unos más, a otros menos, y tenían una injerencia en cualquier sentido. De ahí fuimos al otro lado de la moneda, es decir, fuimos a una moneda en la cual el Estado limitó la exposición en medios, y había también el aporte privado, pero ahí lo que más bien hubo es la construcción para controlar y limitar al opositor en esa exposición en radio, prensa y televisión, porque estaba muy mal diseñado. Está muy mal diseñado desde su origen, porque si yo diseño una promoción electoral, tengo que hacerle altamente democrática, igualitaria, participativa, por sorteo público. Yo no le puedo dar al candidato y al partido, vea, tome estos minutos y usted distribúyales como usted quiere o como usted le da la gana. De ninguna manera. Yo tengo que poner en mi ley un sistema de sorteo por franjas, AAA, AA, franja ordinaria, radio, prensa, televisión. Es decir, tengo que hacer todo. Tengo que, como autoridad, y yo no le puedo dar al candidato, vea, vaya usted negocie con Radio Forever para que de ahí tenga el vuelto, ¿no es cierto? Eso es un absurdo. Entonces, cuando yo tengo mal diseñado este tema, no, cuando tengo mal diseñado yo el sistema de franjas horizontales, están muy mal diseñados, entonces el problema viene que, ya le hago entrar, Dani, que me espere, estoy terminando una entrevista, ya, gracias, Dani. Entonces,
es un sistema anacrónico. Hoy quieren quitar el financiamiento. ¿Quién va a financiar ahora? La narcopolítica, las grandes empresas, que hoy hay unas empresotas, son unos holdings, unos monopolios en comunicación, en electricidad y todo eso, que han llegado a ser holdings a través de la corrupción, que compran partidos de papel, que compran candidaturas. Son ellos los que van a financiar ahora los futuros candidatos, los que van a poner la plata y van a decir quién va y quién viene, quién participa y quién no participa. Entonces hay que tener cuidado. No se trata de quitarle la plata a los partidos. El financiamiento de la política tiene dos corrientes. El uno tiene dos fuentes. Es el financiamiento del partido como tal, que es esencial, que es estructural, que eso permite fortalecer al sistema de partidos, y el financiamiento de las campañas, donde entra perro, gato y ratón. ¿No es cierto? Entonces, correcto, ese es otro tema. Y aquí estamos metiendo y confundiendo el control. En esta ley hay que leerle. Este código hay que leerle. O sea, confunden el control, los dignatarios, el juzgamiento es postparto, cuando el muerto ya está pestando, 90 días después, cuando tú y yo tenemos una cuenta y sabemos cuánto gastamos día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Por qué los políticos no manejan con transparencia, no es cierto? Y la autoridad, a ver cuánto gastó el día de hoy, en qué gastó, cómo, quién pagó esta orquesta, estos papeles, ¿no es cierto? ¿Quién está pagando esta red social? Hoy la comunicación política digital vale más que la franja, tiene mayor incidencia y no ejercemos ningún tipo de control. Entonces, hoy encima más, vamos a matarle al sistema de partidos políticos sin dinero. El dinero del fondo partidario debe mantenerse con otro tipo de controles y de estructura, con otro tipo de dinámica, porque también no podemos admitir que de las 233 organizaciones políticas, el 80%, o sea, 170 organizaciones, no tienen un registro único de contribuyentes. Entonces nos están viendo la cara a los ecuatorianos. Sin lugar a dudas. Si no tienen registro, no tienen actividad, ¿de qué hablamos? Son fantasmas. ¿De qué representación y de qué legitimidad estamos hablando? De ninguna. Claro, trasladándola al tema societario, serían empresas fantasmas de papel. María Cristina, al regreso del corte comercial, el principio y el alcance de la discrecionalidad, teniendo como presente el tema de la transparencia para designar a los consejeros. Eso al retorno del corte comercial. María Cristina, estamos tratando el tema de la transparencia dentro de este proceso, de los diversos procesos, pero sobre todo en este proceso de escogitamiento de los nuevos consejeros. Pero, ¿qué papel juega la discrecionalidad y cuál es el alcance de la discrecionalidad para la designación de los mismos? Porque pareciera que fuera tema libre esta historia. Irme tan temprano, Modesto, me sonó claro, efectivamente, tema libre, ¿no? La verdad es que es insólito. Ya, antes uno se indignaba, antes uno veía con real molestia todo esto que pasaba, pero hoy es como que fuera parte del diario vivir, todas estas mezcolanzas entre meses de que si está el sobrino, que si está el tío, que si está el primo, que si fue el cuñado, que si está el camarógrafo, que si estuvo el no sé qué. Entonces, claro, esto es un shampoo, una ensalada que han hecho acá, donde tampoco se pone sobre la mesa el criterio de que no exista conflictos de intereses. Los seres humanos, bueno, ya lo decía Hobbes muchísimo tiempo atrás, pero el ser humano no está acostumbrado a autorregularse sin una norma que lo haga por él. Es por eso mismo que apareció el Estado y aparecen normas. Yo no soy anarquista,
Yo sí creo en las autoridades y creo fielmente que cuando escojo una autoridad es para que rija al país de conformidad a un bien común. No voy a hablar ni de un buen vivir, ni de nada que tenga cierta ideología, pero ciertamente, como decía Pío XII, nos podemos remontar al bien común. Y el bien común es que todos acatemos las normas, que todos tengamos una sujeción directa al derecho, que evidentemente cumplamos con los parámetros que se nos estima de acuerdo con la normativa. Pero tampoco podemos llegar a la ingenuidad bárbara de creer de que solamente por la mera existencia de la norma, las personas o los sujetos que deben cumplir con esta norma van a hacerlo. Por lo tanto, sí tiene que existir un organismo de control que sabemos que el CPCCS lo ha hecho muy mal. Aquí en el CPCCS es donde aplica más el quítate tú para ponerme yo, porque entra uno, sale el otro, se bajan a unos por tales argumentos y entraron estos de acá. Entonces, realmente se ha frustrado tanto los concursos y ojo que no estamos considerando que yo soy suplente, yo soy consejera suplente, sí, del Trujillato, porque a mí yo fui designada por un concurso llevado adelante con ellos, sino que además yo gané un concurso en el 2017 para el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades. Pero si todavía estamos en la disyuntiva de cómo llegamos a cambiar después de tantos años a los del CNE, ¿usted tiene idea cuándo se van a dar los concursos para los consejos de igualdad? Esto será una historia de nunca acabar. Menos mal, nosotros sí tenemos una prórroga clara y expresa por parte de la Procuraduría General del Estado, que sería la única autoridad competente para ejercitar esta prórroga. No es el caso del CNE actual, es una prórroga que se ha autoimpuesto y pues ya sabemos, ya conversamos al inicio de esta jornada con su audiencia respecto de las múltiples irregularidades que se dieron. Sin embargo, de esto tenemos que tener muy claro lo siguiente. En el año 2019 se hizo el primer plan de integridad pública y lucha contra la corrupción, del cual me honré ser parte. Una cosa es lo que diga el plan y otra cosa es que los sujetos nunca se comprometieron a realmente aplicar este plan. Y ahora pues se ha sacado en el 2023 sí, sacaron el nuevo plan de integridad pública y lucha contra la corrupción, que tiene muchos componentes del plan original con la intención de que esto se cumpla. Sí, y el CNE también es parte de esta obligación. Sin embargo, tenemos un CPCCS y un CNE que no sé si entra en contubernio o en qué, pero le dan las largas a tal punto que ya deslegitiman los procesos. La gente ya no confía en la institucionalidad, la gente ya no cree en que lo que le están diciendo es verdad. Por eso acuden incluso a fuentes extrañas o a prensa alternativa para poder tener información que tenga una línea editorial en la que puedan creer, porque a decir verdad, se ha comprometido mucho. Creo que se instauró hace como 15 años atrás el miedo a hablar. Y creo que eso es algo que nos ha copado como sociedad, a que hay que tener cuidado con lo que se dice. Pero hay que tener mucho más cuidado, estimado Modesto, doctor Aguinaga, hay que tener muchísimo cuidado con lo que no se dice. Es decir, las omisiones son muchísimo más peligrosas. Es decir, estas omisiones del CNE respecto de los requisitos para corroborar que sean personas honestas, que sean pruebas, filtros de... ¿Cómo va a creer que solamente con un formulario diciendo que no tiene bienes en paraísos fiscales ya basta y sobra?
ya, porque se entiende que está diciendo la verdad. Pero, a ver, yo fui política mucho tiempo, no me considero tener todos los vicios que tiene un político, pero usted de verdad le están preguntando a un político que diga para poder participar si tiene o no tiene bienes en paraísos fiscales. Y se están fiando de que dice el formulario simplemente no. Entonces realmente es caer en los absurdos, y a título de que no es pues órgano de control o de sancionador en el marco de lo administrativo, entonces le tira la pelota al contencioso electoral, ¿ya? Y así pasa, y así han pasado durante todo este tiempo, tirándole la pelotita al contencioso electoral, y es el contencioso electoral entonces el que se tiene que batir con las decisiones que el CNE, con su presidenta prorrogada, autoprorrogada, Tamay, decide no tomar acción. Entonces, son temas supremamente profundos que con tiempo y con claridad se puede explicar a la ciudadanía, y gracias a Dios no tenemos ya un pensamiento de masa, sino que tenemos gente que incluso sentada en la chancleta en el fin de semana en el barrio tomándose una cerveza opina sobre política, y eso es crucial para que tengamos un país que tiene decisión por sí mismo. Por eso mi insistencia es que escojan bien y piensen, no voten con la emoción, sino que voten justamente revisando por quién van a votar. Así como uno tiene que escoger muy bien con quién se va a alinear para hacer amistades o lo que fuera, lo mismo, quién me va a representar. Analizarlo con mucha mesura, con mucha madurez, entre conversaciones familiares y demás, es un tema que tiene que estar sobre la mesa. Correcto. Al retorno del corte comercial, Carlos, ¿será que nos tienen discutiendo sobre todos estos procesos, transparencia y lo demás, para dejar de lado, seguir dejando de lado aquello que ha mencionado María Cristina con mucho acierto, y es el tema de la corrupción? Estos partidos de papel, movimientos de alquiler, estos Airbnb políticos que al fin y al cabo obtienen prebendas políticas, dinero del Estado, y que, como bien decías tú, ni siquiera tienen registro único de contribuyentes, es parte de la corrupción. ¿Y será que para poderla mantener, digamos que, como decía María Cristina, más preocupante lo que se dice es lo que no se dice, nos tienen distraídos discutiendo de esto ahí, que se peleen, así como nos pusieron a discutir de los gallos, de los toros y toda esa historia? Eso, por favor, luego del corte comercial. Estamos en la etapa final de este programa, el cual concluye a las 10:30. Carlos, ¿será que nos tienen distraídos con toda esta historia? Porque al fin y al cabo, esos movimientos de alquiler, esos movimientos de papel, que al fin y al cabo son también pues parte de lo que en un momento determinado fueron contaminados por el narcotráfico, la narcopolítica, y es un negocio para los dueños de los movimientos, al fin y al cabo, ¿no? A ver, los creadores de este sistema, que además no es de reciente data, es de hace mucho tiempo, fueron aprovechando en primer lugar la participación de los independientes, que ahí llegaron a participar casi 500 movimientos y candidaturas independientes y partidos. Después vino esta malhadada consulta popular de Alarcón, que trajo el voto nominal entre listas, que yo diría es la prostituta de la política electoral en el Ecuador. Así me referí yo cuando se implementó este tema, porque el peor sistema de votación que hay en el mundo es el sistema preferencial de listas abiertas, ¿no? Y luego han venido las manipulaciones de las élites políticas respecto a las reformas que se han dado, tanto en la ley de elecciones anterior y ahora en el Código de la Democracia. Entonces, en el Código de la Democracia ahora les dijeron a los independientes, necesitan mi bendición para participar, ¿no es cierto? Entonces, solo con el auspicio del movimiento o partido político.
Entonces ahí se abrió el mercado de la libre oferta y demanda de la compra de candidaturas. Yo compro el espacio para ser concejal, para ser alcalde, compro el partido, un negocio, porque antes habían conflictos de tendencias y de facciones dentro de los partidos para controlarlos, habían asambleas. No sé si te acuerdas del conflicto de la democracia popular, claro, entre el trujillismo, Lucero con Hurtado y Vladimir. Izquierda Democrática, ¿no últimamente? La Izquierda Democrática entre Borja y Vaca, etcétera, claro. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando ya trajeron este nuevo sistema, y el político que es ávido de negocio, ¿no es cierto?, dijo, aquí yo tengo mi negocio, creo mi partido, y además un partido de papel, porque no tiene ningún respaldo. Si ya no tiene el RUC, no tiene comprobación si está en actividad, no tiene comprobación si tiene una infraestructura, una oficina, un escritorio, una silla, una secretaria. Entonces los jueces electorales, los administradores son ciegos, sordos y mudos, ¿no?, frente a la realidad. Y si tienes una autoridad que en vez de controlar, de administrar, no hace nada, entonces abona a este tema. Son los cómplices de que tengamos un sistema de esta naturaleza. Y ahí vienen los grandes trucos de corrupción, los grandes empresarios que de la noche a la mañana ahora son unos potentados y se compran partidos, candidaturas, ¿no? Y tienen unas campañas potentísimas en redes sociales, en comunicación política digital, con dinero mal habido además, no, porque para llegar a donde estuvieron, no es que llegaron con el sudor y lágrimas, ¿no? Ahí hay muchas cosas que investigar en cuanto a la corrupción de muchos de nuevos empresarios que hay ahora. Entonces, la narcopolítica, los narcotraficantes, vieron y dijeron, esto está chévere. Si necesitamos estar en minería ilegal, vamos a todas las alcaldías. Financiemos concejales en cualquier pueblo. Financiemos candidatos a alcaldes. Entonces, hoy la narcopolítica ya está ingresada. Los que salimos de la política es el ciudadano honesto, el ciudadano que no puede competir, el ciudadano que trabajaba ideológicamente en estos temas, ¿no es cierto? Este ciudadano que debatía, que se formaba, que hacía organización de base, que salía a pintar con engrudo, ayudándole al compañero, porque no había plata en el partido. Es decir, esa militancia ya no existe. Hoy existe la militancia del dinero, ¿no? Y eso es lo que está corrompiendo todas las estructuras del Estado, no solo el sistema de partidos políticos, porque hoy la corrupción campea en todos los niveles, grandes niveles de corrupción, medianos niveles de corrupción, pequeños migajas de corrupción. Es decir, esto es un tema cultural y de fondo que no va a cambiar de la noche a la mañana, ni va a cambiar con una simple reforma de cambiar el método Don al método Webster. No, eso no va a cambiar nunca. Entonces, la democracia está tocando fondo porque las élites políticas y los tools de corrupción vinculados a negocios, ¿no es cierto?, GDOs, se están tomando las instituciones. ¿A través de qué? Del voto, de las organizaciones políticas. Entonces, no hay solución, hay que cambiar todo, el sistema electoral. Para hablar, antes que hablaban ahora de María Cristina, del conflicto de interés, antes habían unas normitas en la ley del régimen provincial y la ley del régimen municipal para eliminar cuando estaba la representación entre parientes, entre hermanos, entre primos hermanos, entre el papá y la mujer. Habían unas normas y se eliminaban y se les excluía de la representación. Eso eliminaron. Y ahora sí, ya van familias enteras, cuñados, ¿no? El primo del cuñado, el hermano. Entonces, todos estos núcleos familiares
el rato que llegan a la gobernanza democrática nacional o seccional, se convierte en una estructura de corrupción. Porque además no es que van por el sueldito de $1,000, de $2,000, de $3,000. No. Van por la tajada. Eso es nimiedades. Entonces, no le miremos al sistema como que tenemos... No. Esto construyeron a propósito para debilitar el sistema de partidos, para que la corrupción ingrese. Solo te pongo un ejemplo que no es electoral. ¿Por qué les quitaron al sistema de justicia los registros de la propiedad y les entregaron a los municipios? Para evitar el control de la propiedad inmobiliaria en el lavado. Así de sencillo. Es que las autonomías les transferimos las competencias. Por favor, señores. Ahora, el lavado se produce en compra y venta de bienes. Se produce justamente porque no hay un control del Estado de los 233 municipios en lo que tiene que ver con la propiedad inmobiliaria. Entonces, cada vez estamos de mal en peor. No estamos construyendo democracia, ni país, ni estamos regenerando la cultura, porque es un tema cultural. Es correcto. Y en este tema de fondo cultural hay que trabajar décadas, tal vez ya ni estemos tú y yo y no se habrá resuelto este problema. Sin lugar a dudas. En base a lo que has manifestado tú, Carlos, y a lo que ha manifestado María Cristina con total claridad, no permitamos que conviertan en un distractor este tema de las elecciones de los suplentes del Consejo para que siga incólume, intocado, este tema de corrupción en el cual permiten que estos movimientos de papel, estos Airbnb de la política, estos negociados de la política, sigan en vigencia, se siga pasando plata a vista y paciencia de Raimundo y todo el mundo, y al fin y al cabo, en este caso, son dos los que están en terapia intensiva, la transparencia y el Estado ecuatoriano, que cae cada vez más con políticos corruptos. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, María Cristina, por su intervención en este programa, comprometerlos para más adelante, ver luego los resultados y poder hacer un análisis sesudo como el que hemos hecho el día de hoy al respecto. Buen día. A usted Modesto, y al doctor también por compartir este panel. Muchas gracias por darme un espacio con su amable audiencia. Y sí, quedamos en una cita porque ahí quedan algunos asuntos pendientes y vamos viendo cómo se resuelve esto, porque yo, a diferencia del doctor, sí creo que podemos encontrar soluciones armándolos, pensando desde la gente que ha tenido y ha mostrado probidad, ética y una trayectoria intachable en su vida. Podemos construir un formato que se acople también para la dignidad que merecen los ecuatorianos respecto de sus representantes populares. Como decía el trovador, es lo último que se pierde es la esperanza, y si esta se pierde solo nos queda Barcelona. Buenos días. Gracias, Modesto. Buenos días. Un abrazo.